encuentro con un gran personaje, Vicente Bautista. Vicente hoy día lo va a contar un poquito de su historia, cómo creció, cómo vivió y cómo la vida lo fue tratando hasta el día de hoy. Vicente, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos y amigas televidentes. Bueno, gracias a Dios, pues bien, con vida de salud y bueno, aquí teniendo la gran oportunidad de con mi amigo Justin Vivero de poder estar aquí en esta pequeña entrevista para compartir un poco sobre mi historia, ¿no? Vicente, la primera pregunta que me gusta hacerla, y también invito que la hace para ir entrando un poquito de confianza. ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, mi infancia quizá no fue como la de la mayoría de las personas, ¿no? Tal vez que por decir se crían con papá y mamá y tienen un ámbito infantil adecuado, por decirlo así, con juguetes y una infancia plena, por decirlo así. Sin embargo, mi infancia fue diferente, fue muy dura, sin papá, sin mamá, y bueno, apenas el estudio un poco me he esforzado estudiando por gana, más no por comodidad, y bueno, sin embargo, cambié prácticamente los juguetes por una herramienta de trabajo. Cuando fuiste joven, a mí algo que me marcó, hay cosas que a uno cuando es niño lo marcan, uno no tiene el carro, el juguete. ¿Te afectó eso o no te afectó que los otros jóvenes chicos tengan lo que tú no tenías en tu infancia? Bueno, hacer verdad es necesario. En todo muchacho nunca está de más un juguete ya o un caramelo o algo similar. Pero sin embargo, aunque no lo tuve y era necesario, a través de que pasó el tiempo y a como se dio mi vida, o sea, me hacía falta, pero no es que era indispensable. Ya, porque, o sea, yo fui entendiendo, a pesar de que la vida me golpeó un poco duro, pero me daba cuenta de que pasaba dificultad, pero que tenía que tratar de mejorar, entonces como que yo veía el más allá y no le di tanta importancia tampoco como al querer estar como un niño mimado, por decirlo así, ¿no? ¿Ya? De que, ay, quiero estar, o sea, en muchas ocasiones sí miraba, ¿no? El niño que estaba jugando tranquilo, sin preocupación, sin nada, esto, lo otro, pero sin embargo, aunque yo veía que mi vida era diferente a como debería de ir, tampoco me quejaba, ¿no? Tu infancia, por decirlo así, ¿qué es lo que te motivó a tu corta edad, a esa madurez, a no afectarte? Porque a mí, a jóvenes le afecta, pero a tú no te afectó. ¿Cómo lo supiste manejar eso? Sí, mira, bueno, mi infancia fue un poco dura. Te voy a contar un poco y bueno, a todos aquellos que pues, permita Dios puedan escuchar hasta donde llegue esta transmisión. Bueno, lo principal fue aquello. Siendo muy niño, ya mi mamá se dejó de mi papá, quedamos cuatro, mis dos hermanos mayores, mi papá y yo, porque, bueno, quizás todavía no me lo has preguntado, pero tampoco está de más decirlo, yo era el hijo mimado de mi papá. De 9 hermanos, yo soy el séptimo, pero mi papá siempre, donde iba, me llevaba a mí y yo era su hijo preferido. Entonces, donde estaba mi papá, estaba yo. Ya, y por casualidad de la vida, mi mamá cuando decidió irse donde mi papá por 2 ocasiones me llevó, pero mi papá donde estaba Te llegó a traía. buscarme, sí, Claro. porque yo era su hijo mimado. Claro. Ya, entonces sucede que yo me crié con mi papá hasta cierto punto cuando ya lo mataron, ¿no? O sea, yo me fui de allí, me llevaron a Guayaquil y estando ya 2 años allá, llega la noticia de que matan a mi papá. Entonces sucede de que fue un golpe muy duro para mí, fue muy Vamos, duro. vamos por partes, vamos por partes. Lo que te quería preguntar es cómo fue tu infancia en tu escuela, cuando estudiaste en la escuela y después por el colegio. Bueno, en lo que fue la escuela, el estudio, fue normal. Normal, gracias a Dios, bueno, se lo doy a Dios, no es para mofarme, pero he sido de buen entendimiento, siempre saqué buenas notas, buenas calificaciones, o sea, yo como llegué un poco atrasado a estudiar, yo no estudié ni primero ni segundo, sino que llegué a tercer grado de una vez, porque una tía, donde yo estaba en Guayaquil, ella daba clases de alfabetización, entonces ella lo que hacía era enseñarme, no me llevaba como un alumno más, pero nunca me registraba. ¿Ya? Ya, o sea, entre Solo te llevaba para que sí, tú escuches y aprendas, sí. pero sin un registro en el sistema. Claro, en el sistema yo no contaba, pero yo era un alumno más. Me daba los libros, todo. Entonces yo hacía los deberes normal como un alumno. Entonces cuando ya entró a la escuela, ya tenía 9 años. Entonces ya tercer grado de una vez.
Y ahí entonces yo ya, para esto ya sabía sumar, restar, multiplicar, leer, todo, agarrar dictado. Y bueno, entonces ya cuando la rectora dice, no, yo no lo puedo recibir así, tiene que empezar desde cero, le dice ella, pero aquí lo que vale es el conocimiento. Claro, estabas avanzado ya. Entonces ella le dice, bueno, lleguemos a un acuerdo, yo le hago la prueba al muchacho. Si él pasa la prueba, excelente entonces. Y entonces así fue. Y ahí me hicieron la prueba un día, tuve que rendir de todas las materias y gracias a Dios pasé con 10 en todo. Bueno, en ese tiempo era 20. Ya. Le estoy hablando un poco de años atrás, no tenía en ese entonces 9 años. Entonces sucede que me hicieron las pruebas y pasé con bien, entonces al otro día mismo ya me matricularon y de ahí empecé. Y fue normal, mi estudio fue normal, me desarrollé normal, pero hubo un problema allí. Entre que estudiaba, llegó el momento de que ahí es donde matan a mi papá. Ya para eso ya iba para 11 años. Ahí es cuando ya no cuadró el asunto. Entré en una depresión tremenda. No quería yo, o sea, no soportaba estar en medio de gente, ver la gente alegre mientras que, o sea, mi alegría, mi felicidad era con mi papá y sabía que había muerto. Bueno, casi no comía y por el estilo se me hacía difícil. Y entonces tuve más de 6 meses, así que en una depresión tremenda que se me hizo duro empezar nuevamente a formalizar con las personas. Entonces, desde la muerte de tus padres, ¿tu vida cambió o fuiste el mismo que fuiste de siempre? O No. algo que te quería preguntar, ¿no te dio por ganas de como de coger mal camino? ¿O tú seguiste el mismo muchacho de siempre, humilde, sencillo, sin nada lo que quería? O la mente se te trastornó que quería coger pistola y alocarte, ¿no? No. Siempre mi papá, por eso es importante, y hay muchos psicólogos, hay bueno, también pastores o escuelas que enseñan a las personas, a los padres sobre todo, que la escuela es en la casa, Claro, lo principal. hay una parte en la Biblia que dice, y tú la sabes muy bien, instruye en su camino para que no se pierda, ¿no? Claro. Sí, sí. Entonces mi papá, él no era cristiano. ¿Ya? Yo nunca lo conocí cristiano, pero él era como humanamente un buen padre. Y entonces él siempre me decía y me enseñaba, él siempre, yo no sé si que ya presentía la muerte o al fin y al cabo él me lo decía para que yo no me encariñara tanto con él sabiendo de que algún día él tenía que morir. Me decía que lo que él no podía hacer lo hiciera yo. Él me decía, lo que yo no haga, tienes que hacerlo tú. Pero yo, muchacho, no sabía, no entendía lo que me decía. Entonces él siempre me decía que todo lo que yo consiguiera, lo consiguiera con el sudor de mi frente. Que lo fácil nunca me iba a traer beneficio bueno. Entonces siempre él me instruyó de esa manera, con buenos consejos, con buenos enigmas, los cuales me sirvieron. Entonces cuando mi papá muere, lo que sí pasó por mi mente era cobrar venganza su muerte de él. Más no decir que voy a meterme una banda o que voy a irme a fumar, no. Tú nomás querías, o sea, a la persona que mató a tu papá, matarlo a él y como apartarte de la banda y vivir normal. No, y, o sea, no, yo nunca pensé en banda. O sea, era algo que yo dije, yo lo hago y nunca o sea, más, claro, nada. O sea, era yo solo que lo iba a hacer. Claro. Ya, o sea, en el momento, ¿no? Te cuento en el momento de que murió mi papá, yo dije, voy a tener que matar al que mató a mi papá. Porque, o sea, después de Dios, para mí, mi papá era lo más valioso y siempre ha sido. Y lo será, lo más valioso y lo más preciado, ¿no? Entonces, sucede que ya después con el tiempo, ya mi tío un día, no sé cómo, se entera. Y entonces, yo le comento a un primo. Y entonces mi primo ya le dice a mi tío y mi tío me dice, no, mijo, no pienses eso, después vas a ir preso y cualquier cosa, no deja que Dios cobre venganza y qué sé yo. Bueno, tampoco me aferré, dejé de todas maneras, me engüé en ese pensamiento de cobrar venganza y dije, bueno, quédame tranquilo. De igual manera, ya a las 2 semanas matan a uno de los dos que mataron a mi papá. Ajá. Y entonces el otro andaba por ahí, pero bueno, total me resigné. Claro. Pero de ahí a que meterme una banda o que andar así envuelto en cosas malas, no, nunca pasó por mi mente. Lo que te iba a preguntar, ¿fuiste joven cuando te lo ¿Fuiste joven? ¿Qué edad tenías? Claro, o sea, era muchacho, tenía 9, 10 años. 10 años. 10 años. Cuando acabaste la escuela, llegaste al colegio, ¿cómo fue tu movilidad en el colegio? ¿Tuviste novia? ¿No tuviste novia? ¿Cómo te desenvolviste? ¿Seguiste el mismo Vicente tranquilo? ¿No? ¿Conociste nuevas amistades que te malinfluenciaron? ¿O cómo fue esa estadía? No, mira, un dato que se me pasa por alto, yo era tremendo en la escuela. No había profesor que me aguantara a mí. Pero o sea, ¿cómo te explico? Yo era molestoso.
yo era molestoso, yo llegaba a un curso, quizás la profesora no estaba y yo empezaba a hacer bulla, a mover las bancas y vamos muchachos para afuera, así, Era inquieto, como hiperactivo. corrinchoso, o sea, ¿cómo te explico? Yo trataba Alarmante. sí, o sea, yo buscaba que la gente se pusiera a lo que yo quería. Porque era gobernarlo. Sí, prácticamente como que yo quiero que todos estén acá afuera y caminen, vengan así. Manda más. Ajá, entonces yo andaba con un grupo de 4, yo era el quinto, éramos 5. Entonces yo le decía muchachos, hagamos esto y ellos iban y lo hacían. Pero cosas buenas, así como así andamos molestando, vamos a jugar pelota, vamos a hacer así. Pero nunca pensé como en decir que vamos a hacer algo malo, no. Era pura recocha. Sí, nomás. ajá, eso, recocha, lo que comúnmente se usa ahora. Entonces lo que sí, yo tenía una ley en el grupo de nosotros era, no busque, pero si lo buscan, hágase respetar. Entonces, esa era la ley de nosotros. Sí, yo le decía, no busque problemas, ande sereno, manéjese tranquilo. Pero si le buscan, hágase respetar. Eso sí teníamos nosotros. Entonces, de allí dependía de que andábamos para arriba y para abajo. Y nosotros, un ejemplo, yo le decía, tocaba el timbre, íbamos todos a recreo. En la escuela le estoy hablando. Llegaba la hora de recreo, todo el mundo entraba, nosotros seguíamos jugando. Ya llegaba media hora de clase que ya estaba ahí, muchachos, vamos, ¿no? Y llegaba, y eran muchachos que Bautista, porque siempre mi apellido, Bautista, que la profesora, no, la profesora, déjenmela a mí, déjenmela a mí que yo me encargo, ustedes no me van a entrar, y si le preguntan por qué, ya, a mí, nómbreme a mí. Entonces así lo íbamos. Y la rectora era la que en la escuela todo el mundo le tenía miedo, todo el mundo la respetaba, era la brava. Claro, era así más. Pero, sin embargo, ella conmigo nunca, a la final se resignó, porque yo era demasiado atarmante. Pero ya cuando ya entro al colegio, porque la escuela no la terminé en Guayaquil, donde estaba, me trasladé acá al campo cuando ya muere mi papá, cumple 2 años y medio lo que yo estaba allá. Ya me vengo al campo porque se dañó el barrio en donde yo vivía, mucha delincuencia, los muchachos pequeños los forzaban, como cuando reclutan a la escuela, porque no terminé en Guayaquil. Entonces, como te digo, el barrio se dañó, reclutaban a los muchachos para meterlos a las bandas. Entonces sucede que ya mi tía dice, no, tú corres peligro aquí, porque ella tenía 3 trabajos. Entonces no tenía tiempo para estarme cuidando ni nada. Entonces, como yo me gustaba la bolicha y lo que es el trompo. No, el trompo un poco, pero más era la pelota. Entonces pasaba en la calle. Entonces ella me dice, ella no, te voy a mandar nomás al campo de tu tío. Entonces ella me manda al campo y termino la escuela acá en el campo, en la Concordia, ¿no? Del río que ya para más arriba, 1 hora de lancha. Entonces ahí ya termino la escuela y me traslado acá, a San Lorenzo, ahí a estudiar acá al colegio. Entonces el colegio no me pegó tan duro, lo que sí tenía un poco como de miedo era de pavor, porque decían de que el colegio era duro, que lo que era la álgebra y tantas cosas, y bueno, te meten esas ideas a veces los mismos compañeros estudiantes. Pero ya cuando llegué acá, ya lo manejé normal, todo. Y para qué, toda mi vida, mi carrera estudiantil, siempre saqué buenas calificaciones y solo me acuerdo que 2 veces me quedé en supletorio por mínimos puntos. ¿En tu juventud tuviste alguna virtud, un talento, un don que Dios que lo pudiera sacar a flote? Bueno, o sea, si hablamos humanamente, siempre tuve, ¿cómo te explico? Esa manera de poder interpretar las cosas rápidamente y de poder leer 2, 3 hojas y resumírtela en media, ¿ya? Y entonces el poder leer una vez y darte un resumen, una interpretación clara, concisa y precisa. Sí, exacta, a qué se refiere y, o sea, de qué se trata y para qué sirve, así. Y de allí pues la lectura siempre ha sido uno de mis pasatiempos favoritos y también he tenido esa facilidad de poder interpretarla y de leerla. Y bueno, antes cuando estaba en la escuela, te digo que me trasladé de Guayaquil al campo, entonces hacían concursos de lectura. Entonces, bueno, no está mal decirlo, de los 2 años que fui, en el segundo me hicieron trampa, pero si vamos a la legalidad, yo quedé ganador. ¿No me cuesta? Ajá, sí. Lo que me voy a preguntar, tú viste en Guayaquil, viniste acá a San Lorenzo, te fuiste al campo, matan a tus padres, de ahí
quién te cogió, que era joven, quién te cogió a criarte? Ya mira, dejo claro algo. A quien fallece o a quien asesinan es a mi padre. ¿Ya? Mi madre, cuando yo tenía la edad de 3 años, ella me abandona en la casa de mi tío, en la puerta, nos deja ahí ¿Cuál tío? de mi tío, el que me crió, Alejandro Campo. ¿Ya? O sea, él es primo hermano de mi papá. Entonces, él me cría a mí. Pero, después, luego de que mi mamá va y me deja allí, entonces, normal, como que tú, un pariente, tú le digas, téngame mi muchachito aquí hasta más tarde que vengo. Normal. Pero ella iba con la idea de irse y no volver, pero nadie sabía. Y ella hace esto mientras mi papá ya se había ido a trabajar. Entonces, nosotros nos quedamos ahí con mi hermana menor, por 2 años menor que mí. Entonces, sucede que llegó las 11, llegó las 12, la 1, porque ella dijo que venía. Las 2, las 3, subió la última lancha que pasa por ahí 4 y media. Nunca llegó. Nunca llegó. Hasta el día de hoy. O sea, yo la he visto, pero hablando de la legalidad de lo que ella dijo que haría, nunca llegó. No nos fue a ver. Ya nosotros nos quedamos en casa de mi tío, a responsabilidad de él, porque mi papá habló con él porque él no podía cuidarme. A ella es que yo me voy a Guayaquil. Y pasa el tiempo, muere mi papá, ¿no? Entonces, ya para eso mi tía, la que está en Guayaquil, cuando ya pasó la muerte de mi papá y todo, se daña el barrio, ella toma la decisión de retornarme nuevamente de donde me mandaron. Entonces ella me terminó criando acá en el campo. Ajá. ¿Y cómo fue tu vivencia con tu tío? ¿Qué familia te trataron bien, te respetaron? ¿Cómo? Bueno, hablando de la legalidad, yo te soy sincero, toda persona o todo ser humano que no se cría con su papá ni su mamá, nunca va a vivir una plenitud de vida genuina, o sea, tranquila, feliz como se debe. Hay que ser claro y hay que ser directo. Entonces tenía inconvenientes con mis primos, a veces con mis primas, una cosa, la otra, no es lo mismo. O sea, y la persona puede respetarte o te puede tratar bien por un lado, bien por el otro, pero así sea que la persona te trate de lo mejor, nunca va a ser como un abrazo o un cariño, una como de un caricia padre o madre. de padre o madre, sí. Ajá. Pero lo que sí, de todos modos aprendí y le doy gracias a Dios de que, bueno, con altos y bajos, sin especificar tanto, pude estudiar y entonces aprendí muchos valores, o sea, tampoco se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Claro. Aprendí muchos valores, muchas cosas buenas, entre una de ellas a trabajar. Entonces ya de lo que aprendí a trabajar, yo ya me resolvía por sí mismo, ya empecé yo a proveer por mí. Entonces yo ya de ahí ya cumplo los 18 años y yo ya salgo a hablar del nido, como quien dice, ¿no? Cuando tu madre te abandonó, porque eso fue un abandono de madre, y la madre dice que madre es una sola, pero eso no sea un niño de 3 años. ¿Has volvido a ver a tu madre tú? Sí, sí he vuelto a verla, pero te digo algo, La has perdonado. claro, la perdoné. ¿Cierto? Sí, porque ya te explico, como pasa de que yo juré matar al que mató a mi papá, así mismo yo odiaba mucho a mi mamá. ¿Por qué? Porque cuando muere mi papá, siendo lo más preciado que yo tenía, por decirlo así, a mis oídos llegan que la gente me dice que ella tenía que ver con la muerte de mi padre. Y yo prácticamente, por decirlo así, yo con mi papá no consentía nada, entonces yo dije, bueno, si es mi mamá que al final, sí, o sea, yo estaba decidido, yo dije, que mató a mi papá, a mí no me importaba si fuera mi mamá. Entonces le agarré mucho odio, pero el odio por la vinculación a la muerte de mi padre pasa luego que ya me entero a la realidad cómo fueron las cosas, pero aún había un odio y un rencor por haberme abandonado. ¿Ya? Entonces siempre estaba eso ahí, siempre estaba eso ahí. Y bueno, ya de todos modos llegó el momento de que dije, no me beneficia a mí tener rencor, ese odio, porque no me deja avanzar a mí. Entonces mejor lo dejo vuelta en manos de Dios, a ver qué Dios haga, pero yo no puedo juzgarla. Cuéntame un poco, ¿cómo se dio o se originó la muerte de tu padre? ¿Una pelea, una riña, envidia o...? No, mira, bueno, lo que sucede es esto. Hablando del acontecimiento rápido, cuando él lo matan, era un fin de semana. No te puedo especificar por ahora, no te puedo decir si era un viernes o un sábado, pero era un fin de semana. Y para ese entonces mi hermano Alfredo, el segundo de los varones, entonces vivía en ese tiempo en Borbón y trabajaba en una panadería. Entonces él se toma unas cuantas cervezas con mi hermano
y se iba, según lo que la gente cuenta, lo dicen que pasa por un prostíbulo. Los testigos. Ya, entonces que a lo que sale del prostíbulo o el nightclub, como se lo conoce, dicen que ahí a la vuelta lo matan. Esa es una versión que dan. Y bueno, la otra versión es de que más allácito de lo que había pasado desde el nightclub más allá, en un callejón, lo asesinan. Pero la cosa es que a él lo mandan a matar. Ajá, o sea, no es que él tenía cuentas pendientes con nadie, sino que lo mandan a matar. Bueno, últimamente me sabían estipular que había sido porque alguien le hizo hacer un trabajo y no le quiso pagar. Ya, entonces a ciertas expensas no se sabe en realidad qué fue lo que pasó, pero lo que sí se sabe con certeza es que lo mandaron a matar porque él no tenía cuentas pendientes con nadie. Cuando tú eras niño, sé una cosa, uno es niño, no sabe defenderse, pero tú me contaste la otra vez que la verdad llegó cuando tú ya eras un hombre adulto. Ajá. ¿Qué pensaste tú en ese momento? No, mira. Fue por el loco, o no sé qué haga también. No, mira, el asunto es que yo te digo algo. Hay muchas personas que tienen 20, 30 años y son inmaduros. Claro. Pero hay otros que tienen 8 y 10 años y maduraron. La piensa. Entonces, no es la edad. Yo me he puesto a analizar y te cuento algo corto acá. Una vez yo tenía una pareja, entonces esa persona era menor. Entonces sucede que un amigo me dice, no, pero ella es menor. Le digo, no, en mí la edad no cuenta. En mí lo que cuenta es el pensamiento de la persona, de qué manera piensa la persona. Entonces, mira, yo he conocido a mucha gente mayor que mí, que solo piensan en fama, en lujo, en dinero. Pero yo soy menor que ellos y yo pienso en un futuro, en un bienestar, en una familia, ya en un hogar estable, en tener lo propio. Entonces, no es la edad, sino la manera de pensar. Entonces, ¿de dónde proviene eso? De cómo te educan. ¿Ya? Entonces, en el momento, cuando ya me entero, ya estaba grande, ya de todas maneras, yo me había resignado por completo ya a no cobrar venganza, nada por el estilo, cuando yo ya me entero. Pero lo que pasa es que, mira, así yo en el momento fuera estado con esa sed de venganza, no podía hacer nada, porque cuando me dicen quien había mandado a matar a mi papá ya había muerto. Entonces, ¿ya qué iba a hacer? Sería algo ilógico y absurdo lo que hiciera, porque el culpable ya estaba bajo tierra. Entonces, como estaba mi ser querido, entonces ahí está arreglado. Entonces, ¿para qué más? Una cosa es quedarse con los hermanos. Uno cuando se queda con sus hermanos se sienten cariño, pero tu historia fue muy diferente porque cada uno se dispersó. Claro. ¿Cómo fue tu crianza con tu hermano? ¿Tienen el mismo cariño? ¿Se llevan bien? O sea, nos llevamos bien, pero no nos criamos juntos. Claro. Mira, mi papá, bueno, desconozco este asunto porque nunca tuve la oportunidad de enfrentar a mi padre ni a mi madre y nunca he tenido la oportunidad de conversar con mi mamá como estamos dialogando contigo. Entonces, ella sucede que nunca me crié con mis hermanos, porque o sea, antes de morir mi padre, entonces antes de mi madre dejarlo a mi padre, ella toma la decisión con mi papá, ellos dos juntos, y nos dan. Así como quien diga, alguien quiere una niña mujer, tome, se la doy. Acá un primo quiere un muchacho, tome. Así nos regalaron prácticamente, quizá lo digo un poco duro, pero como que tú regalas padre tu perra y regalan los cachorros. Así, nos regalaron. Entonces, cada quien se crió, uno allá allá por decir así en Guayaquil, otro acá en Cuenca, otro en Quito, otro en Ambato, así, en diferentes lugares. Entonces, tenemos algo que podemos ir a cualquier parte del mundo y el rostro de nosotros siempre va a ser reconocible, nos parecemos todos. Hombres o mujeres tenemos casi que la misma cara. O sea, tú me ves a mí aquí ahorita, ¿no? Y ves más rato a mi hermano y tú dices, ese es hermano de Vicente porque le ves el rostro. Se parece a mí, idéntico. Mis dos hermanos, el mayor que mí, Alfredo, y otro menor, Beder, ellos son idénticos a mí. Y mis hermanas también se parecen. Ajá. El que poco se parece es mi hermano Julio mayor, pero o sea, es por lo que él es nomás de madre. Pero todos los hermanos de padre y madre somos idénticos, nos parecemos. ¿Por qué tú? ¿Por qué de tantos hermanos, tus padres eligen entregarlo a ustedes dos con su hermano? O sea, ¿cómo te explico?
sea, nos regalaron a todos. Solo que nosotros... O sea, a cada familiar le. Sí, ya, pero ya te explico. Ellos lo regalan a los demás muchachos, pero nosotros éramos más pequeños. Nosotros éramos los más pequeños. O sea, de los tres que quedaban, yo era el mayorcito. De ahí sigue mi hermana y el otro estaba recién nacido, prácticamente era un bebé. Claro. Entonces, ese de ley mi mamá tenía que llevárselo donde iba. Ya, pero mi hermana y yo estábamos grandecitos más que el otro, por decirlo así. Pero de los dos que quedamos, yo era el mayorcito, yo era el más pila. Entonces, a nosotros dos nos dejan en de mi tío. Ya mi hermana se la dan a una señora, y o sea, no es que nos fuimos al mismo lugar, sino que de igual manera nos dispersaron. Ajá, entonces nos quedamos de igual manera así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo ya tengo más o menos unos 20 años, porque trayecto de mi vida yo nunca tuve teléfono, yo nunca sabía qué era Facebook, peor WhatsApp, yo en ese aspecto era cero a la izquierda. Como el burro prácticamente cero a la izquierda, o sea, sin conocimiento. Entonces, sucede que, imagínate nomás, para decirte así, y mucha gente dirá, no, quizás está mintiendo para llamar la atención, no. Estamos hablando de verdad, yo a los 20 años recién pude venir a tener lo que era un Facebook, y porque nunca había tenido. Teléfono vine a tener a ese mismo tiempo, pero despuesito. Ajá, y eso que uno de los raspahielos que comúnmente llamamos, el teclita nomás, y sí. Entonces, de allí ya empieza mi era, por decirlo así, de una buena vida, de tener algo. Ahí ya empiezo a tener conocimiento de WhatsApp y tantas cosas. Ahí ya tengo contacto con mis hermanos nuevamente. Ajá. Cuando tu madre te entrega y tu padre te entregaron, tu tío que te adoptó y te crió, como tú dices, ¿qué les dijo a ellos? ¿Cuál fue el problema de ellos? ¿No hubo problema, no hubo discusión por eso? No hubo dificultad, porque, o sea, mi papá le fue claro, él, o sea, no sabía que iba a morir, no, nunca uno sabe cuándo va a morir. Claro, porque nadie lo sabe. Pero mi papá, él trabajaba con mis dos hermanos mayores, Alfredo y Julio. Pero, o sea, ellos no tenían tiempo para cuidarnos. Éramos dos muchachos que tenían que cuidarnos, hacernos la comida, lavarnos la ropa. En muchas ocasiones estábamos pequeños, tenían que hasta bañarnos. Entonces, yo era el mayorcito de 3 años, iba para 4 años. Y mi hermana menor todavía, tal vez sus 2 años, tal vez por ahí, ahí regateando, por decirlo así. La familia que te adoptó te dio estudios, te dio todas no las comodidades, ¿no? Pero sí te aportó para tu crecimiento. Sí, de una u otra forma me apoyaron, me metieron la mano, como comúnmente decimos, para que, o sea, te digo, si, con altos y bajos, a las personas entendidas sabrán de qué hablo, ¿no? Pero sí, me ayudaron para que, o sea, no puedo decir tampoco no, ni negarlo. Entonces, sí, de todos modos me ayudaron en cuanto al estudio y hablando humanamente hasta donde pudieron, sí, me ayudaron. Lisa, el hombre que te adoptó, yo lo conozco y hombre de experiencia. ¿Qué aprendiste de él en la labor del campo? Bueno, en la labor del campo, en lo primero que tú aprendes y que te enseñen, simplemente con la acción de practicar la agricultura, es la humildad. O sea, en el campo no es necesario que te digan tienes que ser humilde, sino que en el campo tú aprendes a ser humilde practicando la agricultura, la labor, yendo todos los días a limpiar, a sembrar una planta, ¿ah? Ahí agachado bajo el sol, bajo la lluvia, cosechando la naranja, o limpiando el verde, o recogiendo el pepepán, recogiendo a veces el guineo para los chanchos, sembrando maíz para darle a la gallina. O sea, tú aprendes a servir, ¿me entiendes? O sea, tú eres sirviente de los animales, de esa manera eres humilde. Entonces, cuando tú sales del campo a la ciudad, o sea, tú no te vas a creer más que nadie porque, o sea, vienes de alimentar animales. Claro, no te lo vas a creer. ¿Me entiendes? Luego estás sobre el bajito, cuidado. ¿Ah? Pero, o sea, eso no te da tampoco para que la gente te pisotee, pero tú aprendes a ser humilde así de esa manera. ¿Ah? Entonces, cuando tú llegas acá a la ciudad, tú lo que haces es darte cuenta que cambia la modalidad de vida. ¿Ya? Y entonces las personas que saben valorar lo que aprenden, porque hay muchas personas también, habemos, me incluyo ahí, habemos personas que, porque entonces venimos del campo y quizás nos ha ido bien que venimos a la ciudad, como que se nos suben los humos y nos olvidamos de dónde venimos. Después que, ¿a los cuántos años saliste de la finca?
Bueno, yo ya tenía 18 años cuando ya, Llegaste a San Lorenzo. sí, ya salgo. Bueno, no me vine para acá exactamente. Yo cuando salgo de estudiar de aquí, termino a los 17 años en el colegio. ¿Qué Entonces, colegio? bueno, terminé estudiando en el Royal Park, en nocturno. 22 de marzo. Ajá. Estuve estudiando los 2 primeros años de colegio en el Pedro Sá. En ese tiempo el segundo año lo trasladaron al Milenio y de allí ya me vengo y estudio nocturno en el Otilio hasta el quinto curso. Ya, y en el quinto curso toman la decisión de unificar los 3 nocturnos que había, que era el 22 de marzo, el Petercuero y el Otilio. Lo hacen uno solo y viene a llamarse el que hoy en día es Colegio Nocturno Unidad Educativa del Alfaro. Entonces, en ese primer año que lo inauguran así, unificándolo, ahí es donde yo ya termino, me gradúo. Ya, en ese tiempo pues lo que había era el secretariado, había la electricidad y la contabilidad, entonces nuestro colegio, el Otilio, tenía la rama de secretariado, entonces con esa misma nos trasladan y termino graduándome. Ajá. A tu madre, hoy que estás grande, tu madre no te dio perdón por lo que hizo. Bueno, hablando de la sinceridad, una vez lo hizo, pero ¿cómo te No la explico? sentiste, no la sentiste sincera. No, no vi tanta sinceridad en ella, como que más bien fue por llenar requisitos, pero más no fue porque de De corazón, corazón, de corazón. ella de verdad estaba arrepentida por lo que había hecho. Pero por teléfono, ¿cierto? No, De frente. personal. Primero fue por teléfono, luego personal, pero bueno, sinceramente pues no me convenció, pero tampoco la juzgo, o sea, a veces nosotros humanos, quizá con más o poco entendimiento que los demás, hacemos cosas inauditas, entonces como comete error el uno, comete error el otro. Lo que sí yo digo es, a mí la persona me puede fallar, pero pleitesía no me tiene que rendir a mí. A quien tiene que rendir las cuentas y pleitesías a Dios. Claro. Entonces, o sea, yo tampoco voy a despreciarle por eso. Es mi mamá, de todos modos, ¿no? Por ella vine al mundo, Dios le plació utilizarme a ella para darme vida a mí. Tampoco puedo menospreciarla, porque la Biblia es clara. Dice que uno tiene que honrarlo. O sea, de mi parte, yo no puedo hacerla para un lado ni hacer que no existe. ¿Me comprende? Tan solo que pues ella no vive cerca, vive un poco lejos, no hay cómo comunicarse con ¿Dónde ella, vive? es un poco difícil. En el Cayapa. Pero eso ahí no sé en qué pueblo. Ah, Porque, ¿y por allá arriba? claro, en el río Cayapa. Ajá. ¿Qué hizo su vida por allá? Bueno, sí, tiene un compromiso allá, estaba viviendo allá. ¿Qué le dijo? No, ya no tuvo más, fue ella de mi último hermano, ya no tuvo más hijos. O bueno, no sé si no podrá tener, pero mi hermano, el último, hasta ahí nomás llegó, ella no tuvo más hijos. ¿A los cuántos años migraste a Cuenca, que me comentaste la otra vez que estuviste para allá? ¿Y cómo te fue allá en Cuenca? ¿Cómo te trató Cuenca? Claro, sí, mira, cuando ya terminó el colegio, como te contaba un poquito, te recalco algo ahí. Termino los 17 años, me voy, me quedé un tiempito aquí, trabajé como 2 meses por ahí, como para matar el tiempo aquí en la piscina Maiso. Allá no sé. Y ahí ayudando a limpiar la piscina, ayudando a atender, así. Mira. Ya, entonces, de allí ya luego, ya mi tío viene a verme, me voy, bueno, pero todavía no era mayor. Entonces ya cumplo la mayoría de edad en la finca y ahí él viene y me entrega la partida de nacimiento que mi papá me había dejado. Y me la entrega, me dice, oye, usted ya cumple 18 años, usted ya es Libre. dueño, bueno, no dice la palabra libre, sino que me dice, usted ya es responsable de su acto, entonces por lo tanto le entrego esto que su papá me dejó a mí, que cuando usted fuera mayor se lo diera, tome aquí, esta es su partida de nacimiento, ya de esto depende de sus documentos que usted pueda sacar y bueno. Entonces ya me dice usted, de aquí en adelante ya es responsable de sus actos, usted decide por sí mismo, bueno, ya es asunto suyo lo que haga, bueno, listo. Entonces yo duré un tiempito ahí, que será unos 2 meses a lo mucho, y ahí ya tomé mi decisión, me fui y como ya había aprendido a trabajar, pues entonces no pasé trabajo que se diga, lo que me tocara hacer, limpiar, fumigar, guadañar, aprendí todas esas labores del campo. Entonces sucede que ya me ganaba la vida yo trabajando en finca. Entonces en lo que era el mantenimiento de la finca, fumigando, cosechando, sembrando, así. Entonces ya de ahí demoré un buen tiempo. Entonces para esto estaba perteneciendo a una iglesia cristiana, yo de lo imposible allá a Rocafuerte.
Y bueno, entonces nosotros íbamos con un varón y trabajábamos así en lo que era hectáreas, ¿no? Un ejemplo, tú ibas y me decías, mira, ¿sabes qué? Necesito que me haga unas 8 o 7 hectáreas, o 2 hectáreas, 1 hectárea, una cuadra, lo que fuera. Entonces nosotros cuadrábamos precio, íbamos con mi amigo que siempre andábamos para arriba y para abajo. Entonces me separé de él ya cuando me voy para Cuenca. ¿Ya? Ya, pero durante un buen tiempo, casi unos 5 años, anduvimos juntos trabajando. Entonces hacíamos hectáreas, 150, 180, 130, 120, Hectárea. sí, dependiendo del monte. ¿Y cuánto es ese plata? O sea, una hectárea normal vale $130, que son 400 metros cuadrados. Ya, pero de ahí sube el precio según el monte. Ya, y si El alto del monte. o sea, no tanto el alto, sino, o sea, tú vas a ver que cómo está el monte, si que está suave o está duro, si hay mucho bejuco, Mucho sí, panadería. Todo eso, si hay mucho palo, todo eso implica en que puede adelantar o atrasar el trabajo, así mismo va el precio. Entonces, cuando era lo que era que ya lo habían trabajado anteriormente, entonces ya, por decir, a veces tumban árboles y, o sea, plantas cacao y se pierde, eso ya arrastró, ya es más duro, ¿Ya? vale más plata. Entonces, así me ganaba la vida yo. Ajá, ya entonces llega un tiempo que en una de esas, un amigo que tenía una finca por allá, voy a hacer el mantenimiento, total, cumple el tiempo y no me paga lo que. Y en una de esas ya decepcionado, yo ya, mucha culebra también mataba. Por eso me vine de Lonsole a Camarones y ahí me pasa de que este varón no me queda bien con el pago, entonces digo yo, ¿qué hago yo aquí? En una de esas recibo una llamada de Cuenca, un amigo pastor, y me dice, vente a trabajar acá conmigo, yo tengo un comedor, bueno, me fui. Entonces él me acoge en su casa, me da el empleo, todo, pero él, por ciertos motivos o asuntos personales, le toca ir de viaje a Estados Unidos. Entonces él se va Queda solo todavía. a Estados Unidos. Entonces yo ya quedo prácticamente solo en el pueblo, pero tú sabes que de todas maneras uno, cuando tú te crías así prácticamente a la deriva, aprendes a resolvértela como sea. ¿Sabes? Tú solo. Entonces ya de ahí ya me quedo sin trabajo prácticamente. Voy y hablo con una hermana de ahí de una iglesia, entonces ella me alquila unos cuartos que tenía y me alquila un cuarto. Entonces ya yo a ella me empiezo a resolver, ya me voy a trabajar para ella, me fue a trabajar, a caminar. Caminé buscando trabajo, buscando empleo y ahí justo el hijo de ella me dice que no, que vente, que acá hay un man que está necesitando un ayudante para la tonería y pintura. Fui y aprendí un poco la tonería y pintura. ¿Qué es eso? La tonería y pintura, o sea, tú chocas tu carro y tú lo llevas allí y se te endereza la lata, se le saca la pintura vieja, Y después te la nueva. se le pone una masilla y, o sea, depende el golpe o el daño, así mismo se te la arregla. Pero la cosa es que tú metes tu carro dañado y te sale bueno. Obvio, que por eso. O sea, y si tú quieres, está bueno el carro, pero tú le quieres cambiar pintura, lo metes allá y se te cambia la pintura y eso sale como si viene de la concesionaria. Una pregunta que tú me respondiste y te dice, ¿tuviste novio en tu infancia? No, lo que fui muchacho no. Yo vine a tener, por decir, novia ya cuando tenía que, no, ya a los 20 años, 19 a 20 años. Ahí tuve novia, pero, o sea, de esa edad para abajo. ¿En tu juventud nunca tuviste novia? O sea, mira, te cuento, cosas de muchacho en la escuela, sí. En la escuela, y el mami me dice, vaya nomás, sí, le digo, pero dame un dato, le digo, no tiene novio, nada. Me dice, no, ella no tiene novio. Listo. Pero había un man que andaba atrás de ella. ¿Ya? Pero ella no le prestaba atención, porque ella también estaba interesada en mí. Pero usted sabe que la mujer, la mujer se le puede estar calcomiendo los pies de enamorada, pero ella nunca te va a decir nada. No, todavía no que te dice. No, pero hablando de la normalidad, No, pocas son poca, esas. Ya, pocas son esas. Pero hay una que tiene en tu cara, tú te gusta y Pero a la normalidad, la mujer puede estar muy enamorada de ti, pero no va a decir. dice una frase, Ya. la mujer busca a quien le gusta. Cuando la mujer gusta a su hombre, No, sí, sí. se le tira. Pero son raras ya. Pero el punto es que ella sí tenía Es que en los tiempos de antes la mujer era más ¿cómo te puedo decir? Más reservada, más tranquila. Ahora esta mujer está claro, ahora es diferente, sí, ya. Pero el punto es que, o sea, ella estaba interesada en mí, pero nunca me ha dicho nada. Pero, bueno, ya, la cosa es que ese otro que yo te digo era de otro curso, estaba como en quinto. El man estaba enamorado de ella. Pero, vuelta, yo le había pegado el ojo. Entonces, yo
no iba a vencer, a dejarme vencer así nomás fácil. Entonces sé que ya yo voy, porque para que mi tía me daba plata, yo le ayudaba en lo que ella cobraba el agua potable casi como en todo. Vale. Te hablo en Guayaquil, yo vivía en Flor de Bastión, bloque 8. Entonces, lo que era Flor de Bastión, bloque 1, 2, 3, 4, todo arriba, por allá hay lo que es para adentro de la ladrillera, lo que es la escuela 100, que le llaman, todo eso, no había agua potable de parte del municipio. Entonces, la Fundación MSCH había puesto allá. Y mi tía trabajaba para la fundación, cobraba el agua. Entonces, yo le ayudaba, leyendo medidores, entregando planillas. Entonces, ya pues ella me daba también cualquier moneda. Yo todos los días iba a llevar mis 5, mis 10 dólares a la escuela. Así llevara. 5, 10 dólares. Sí, ¿Con así. cuántos años? O sea, todos los días llevaba. ¿Cuántos años tú tenías? Yo tenía 9 años cuando ¿Con recibí. 10 dólares? Sí, me Una daba. caída con 25 centavos. Sí, no, o sea, mi tía. No me mientas, Vicente. No, te estoy hablando la No me verdad. mientas, que con Mira. 10 dólares uno tipo compra unos quillas en el colegio, una Pero, escucha, mira, o sea, ella me daba, así, me compraba, mira, ahorita yo, bueno, ya llegó el tiempo de que tú sabes que cuando tú te arropas hasta donde la comida te alcanza, Claro. pero, o sea, yo era muchacho en ese tiempo, mira, mi tía tenía 3 trabajos, trabajaba ahí, trabajaba de profesora de alfabetización, como te contaba, y también trabajaba en una guardería. De profesora de alfabetización trabajaba de noche, ya, de guardería todos los días. Y a veces, o sea, la cobranza y la entrega de lectura de medidor y entrega de planilla la hacían por las tardes cuando salían a veces de la guardería o si no los sábados. Hacían entonces esos 3 trabajos con otra señora hacían. Entonces mi tía tenía plata de sobra. Entonces también había trabajado anteriormente para unos señores que eran de dinero, era niñera y también me pagó una buena plata. Entonces ella, o sea, me daba así, me compraba, yo ahora que ya no uso ropa original, ella me llevaba así a Marathon, a Eta Fashion, a comprar ropa RM, me vestía bien. Entonces ella me daba así mis 5 mil dólares diario. Pero yo no era un muchacho que despilfarraba plata. Yo si me daban 10 dólares, yo nunca iba a gastarme los 10 dólares. Ah, tú Yo los arrojías. Claro, yo guardaba mi plata. Entonces yo nunca andaba chivo. Ya, la cosa es que, yendo al grano, la invito a la muchacha, le digo, ven, vamos al bar. Como era mi compañera, no se resistió, fue. ¿Para qué? Empezamos a conversar. ¿Dónde tú vives? No, yo vivo acá, ¿te gusta esto? Así yo le empiezo a hacer conversa. Entonces ahí yo le digo, ay, ¿tú tienes novio? Y me dice, no, yo no tengo novio. Ah, le digo así porque tú me gustas, digo, tú eres bonita y me encanta, me llama la atención, porque yo se lo dije de una, yo siempre he sido así. De Yo directo. voy al grano, yo soy directo. Entonces yo busco la manera de cómo decirle a la persona para que me entienda y voy al grano. Entonces ella se me ríe y me dice, y me queda mirando y me dice, no, que la verdad es que tú también me gusta. Bueno, ya la cosa es que amarré la balsa, como decimos acá, y me la vacilé. Pero en esos días, el otro que andaba interesado en ella se da cuenta ¿Ya? que yo me la adelanté. Pito. Y ahora Pito, el hombre ya bravo. Y entonces que me manda a decir con un amigo de él que no, que me abriera de ahí porque si no, no respondía. Entonces yo le mandé a decir que si tan hombre era, que no me mandara a decir, me lo viniera a decir en la cara. Entonces, de ahí cuando que no quiere hacer caso, le digo, mira, anda, dile, que mando a decir yo, que mañana nos vemos allá atrás por el tanque de agua. Ahí no que en la escuela había un tanque grande de agua. Entonces, ahí al ladito, ahí había casi así un canchón así como este cuarto. Entonces, ahí mismo, nos metimos puño. Porque él andaba molestando a la muchacha y ella decía que no. ¿Quién se quedó con ella? Yo me quedé con ella porque... Así sea, espérate, déjame hablar. O sea, si ganó la pelea, se quedó con la novia. Porque no te quería. ¿Cómo te digo? La pelea nos dimos. ¿Ya? No puedo venir si no, yo le digo, nos dimos puño. Pero desde ese día el hombre nunca más me molestó. Nunca más me molestó y bueno, yo me la terminé vacilando. Pero bueno, esa es la única novia que yo te puedo decir que tuve. Sí, en mi infancia, en mi muchachada. De ahí no, de ahí ya me enfrasqué a estudiar, estudié, aprendí a trabajar, a laborar, traté de salir en adelante y bueno, a la realidad he venido dando vueltas. Llegué a Cuenca hace casi 2 años nomás, ahorita poco nomás. Estuve allá en Cuenca en el 2023.
Y entonces, ahí como te digo, pues estuve un tiempo trabajando en ese comedor casi como unos 3 meses. Y ahí mi amigo ya se va a Estados Unidos. De ahí, como te digo, me meto a trabajar en ese taller de latonería y pintura. No me fue bien allí porque la paga era muy poca. Entonces de allí salgo, me voy a trabajar a una lavadora de jeans. Entonces estuve trabajando en otra lavadora de jeans y el asunto era de que se demoraban en pagar y la del arriendo no te iba a estar esperando, Claro. ni por mucho que era medio conocida. Entonces de allí tú también tu comida donde sale. Entonces ya de allí me sale un trabajo en una empresa pero por fuera para transportar hacia alimentos, eso era mensual y también no pagaban todo completo y fue un desorden total. Pero o sea, ¿cómo te explico? La razón por la que yo me mudo nuevamente acá a la costa es por la mala paga. Ajá, entonces tomé la decisión de venir, pero el tiempo que estuve en Cuenca para que fue chévere. Quizá para algunos es duro, pero La para... alojando los locos. No, o sea, el ambiente me gustó. Para yo ser de la costa me acostumbré rápido y sucede que ya se me hacía normal levantarme sin camisa a veces. Había unas veces que se hacía un frío tremendo que tenías que ponerte tu abrigo y tirarte los dos, Las dos, o sea, la pureza. no, allá, Obrerón, allá se obrerón. usa edredón, Obrerón. sus dos edredones encima porque hacía un frío tremendo. Había veces que tú salías a la calle y eso casi ni que se veía muchas veces de la niebla. Ya, pero normales habían días que uno puede andar sin camisa. Cuando hace sol sobre todo es como que si estás en la costa, es un sol fuerte. Ajá, pero... Abre. Sí. Sí, entonces sucede que para qué la pasé bien, conocí muchos lugares, pueblos, parroquias, recintos, cantones de Cuenca, entregando mercadería. Conocí, trabajando en esa empresa, entregando mercadería, conocí Machala, Zaruma, Pacha, Cipiñas, conocí lo que es Arenilla, Huaquilla, Bucay, todos esos sectores. Usted recorrió todo Quito Claro, por allá. conocí, no, lo que es Cuenca conocí todo, como te digo, Santa Isabel, conocí Girón, también allá, bueno, no me recuerdo ahorita el nombre, pero hay una parte que hacen en las fiestas y es algo popular, ya, pero todo, lo que es el Cajas, anduve, o sea, no conocí el Parque Nacional, pero toda esa carretera me la corría, llegábamos acá a Naranjal, salíamos a Puerto Inca, Guayaquil, Durán, todo eso recorríamos entregando mercadería. Entonces, lo que fue acá de Quinindé más allá, o sea, de Quinindé para acá. Quinindé de la sierra, la costa. De Quinindé es costa, ¿no? Pero, o sea, de ahí para la sierra, todos esos pueblos. Conocí también así entregando mercadería. Entonces, ¿qué puedo decirte? De allá me trae una gran experiencia. Conocí muchos lugares, lo que es la agricultura, lo que es la gastronomía, excelente, me gustó mucho. Y si Dios da la oportunidad, si quisiera ir Un plato favorito y un plato favorito. Bueno, lo que te digo, el encebollado De la es costa. costeño, es costeño. Sí, ya. ¿Qué me vas a decir ahí? Pero lo hacen bien allá, no en todo lugar. Con tostado, ¿no? Claro, allá te lo dan con tostado, no escucha. Con Pero, chifle, ¿qué tostado? no, pero escucha, te dan el chifle, Ya. te dan, si Ya, el es tostado, a tu preferencia. Ya, es opcional. Claro, es opcional, el tostado y también lo que es El maíz. canguil. El maíz, canguil. Eso es opcional, pero o sea, de ley, de que lleva el chifle, lleva el chifle. Yo Claro. no he comido yo Y allá en la sierra, o sea, no en todo lugar, pero, o sea, yo conozco lugares donde te sirven el encebollado y tú pruebas el encebollado y crees que estás aquí en la costa. En la costa. O sea, te lo preparan bien. No he comido yo. Ajá. Ahora, un dato curioso, allá tú nunca vas a encontrar el bandeja azul, ¿Y por qué? porque es muy difícil y es más complicado llevarlo. El otro aguanta más, el barreño que nosotros le llamamos. Ese se vende allá, el guariche. Allá en la sierra, que recibiste humillación de parte de los blancos. Solo de una parte, o sea, de una señora, ¿Qué te de dijo? una sola persona. O sea, porque yo era negro, hacía cuenta de que no podía dejar, por ejemplo, una funda que yo la cuide. ¿Por qué? Porque pensaba que porque yo soy negro se le iba a robar. ¿Y vos qué le dijiste? No, o sea, yo nunca le dije nada, sino que yo le veía su comportamiento y le ignoraba. O sea, es que ella era la dueña del local que arrendaba a mi amigo, el que tenía el restaurante.
Entonces, una vez mi amigo, pues como él era pastor, todavía es pastor, él se viene a Guayaquil a predicar por 3 días y me deja la llave de la casa. Y entonces ella me dice, ¿y el pastor se fue? Sí, me reserva el nombre. Sí, le digo, él salió, como dijo que iba. Ah, sí, me dice, ¿y quién quedó en la casa? Le digo yo. Y me quedó bien y me dice, ah, ya, sí, ajá. Entonces siempre ella, que porque era negro, tenía recelo de que era ladrón. Ajá. Pero, o sea, ella nunca llegó como a tener, me hablaba medio. Pero nunca fue racista, nunca fue racista. No, o sea, de decirme que... Negro, mono, No, en ese aspecto no, sino que tenía ese mal enigma ella de que porque la persona es negra puede ser ladrón, pero de ahí no. Y ahí de resto la gente no, para que me trataban bien, me acogían, nunca me dijeron que no, usted no puede entrar aquí porque usted es negro, no, nunca recibí desprecio. Si tú dices que eres buen estudiante porque tú eres bien inteligente, Vicente, me ha sorprendido, y me sorprende todos los días. ¿Por qué no estudias una carrera universitaria? Bueno, sí estoy en eso. Ahorita, gracias a Dios, no, hay que agradecerle a Dios por todo. Empecé este nuevo empleo que me ha dado. Entonces mi mentalidad es esa, pero tú sabes que aunque hay cosas importantes y otras que son un poquito más importantes que la otra. Y bueno, alguien me podrá decir, ¿qué es más importante que el estudio? Bueno, más importante que el estudio, o sea, una estabilidad social, hablando así. Entonces, ahorita que gracias a Dios estoy trabajando, estoy empezando a comprar mis cosas, por decirlo así. Sí, entonces, porque, o sea, tengo un compromiso con el cual hemos conversado y hemos constatado en unirnos, no en casarnos y formalizar una familia. Entonces, tú sabes que no te vas a casar y a llegar a una casa vacía, tienes que tener cualquier olla, claro. Entonces, estoy en eso, tratando de conseguir ciertas cosas. Entonces, ya que yo me ubico un poco, sí estoy pensando en agarrar una carrera. Estaba pensando por la agronomía, pero vamos a ver qué pasa, una ingeniería agrónoma, pero vamos a ver qué pasa en el transcurso del tiempo. Ya tienes novia, ¿no? ¿Tienes novia? Ajá. Bueno, ¿Cómo la conociste a tu novia? Más que novia, ya es prometida. Bueno, tú sabes que, o sea, las redes sociales tienen sus ventajas y sus desventajas. Entonces yo la conocí por las redes sociales, pero yo no sabía que era de aquí, simplemente, o sea, le mandé una solicitud como mandas a cualquier persona y ella me aceptó la solicitud a los días y le escribí como que persona hola y qué sé yo y empezamos a conversar, pero de a poco ella casi no se conectaba mucho. Ya, entonces... Yo le escribí a esa mujer en el Facebook, a donde le escribí hola y nunca me respondió. No, sí, o sea, lo que es para ti es para ti. Oh, yo tengo suerte, Entonces, le escribí y empezamos, pero o sea, no es que empezamos a conversar enseguida, ella casi poco usaba ese Facebook. Después del tiempo me escribía, así me respondía, pero yo tranquilo. Hasta que llegó un día que ella me escribe y todo, entonces, ya pues, yo ya le empiezo a decir porque que yo estaba interesado en ella, ¿Tú le dijiste? sí, que conocela? O sea, no, es que ya conversábamos. Ya. O sea, ¿cómo te explico? Teníamos Pues si conocela físicamente. Físicamente no, pero compartíamos historias. ¿Y tú foto de ella? Claro, fotos sí. Y si te gustó. Claro. Y tú la de frente y era lo contrario. No, es que lo que pasa es que, mira, ¿cómo te explico? Ella ya me había visto a mí personal. Yo a veces había pasado por la casa de ella. Y un día me toca, escucha. Dio una suerte así también a mí. Sigue. Mira, escucha, ¿qué pasa aquí? Yo, para entrar a este trabajo que tengo, tenía que llevar el título de bachiller. Entonces el título de bachiller se me perdió en el transcurso de que anduve por allá. Vengo y lo pido en el distrito de educación, me lo dan, pero tenía que firmármelo quien era ahora la rectora del colegio en donde yo estudié antes. Y la rectora del colegio donde yo estudié antes vive un poco más adentro de donde vive la que hoy es mi prometida. Entonces conversábamos con ella por chat, pero yo ella personal no la conocía, pero ella me ve cuando yo paso ese día. ¿Y te habló? No me habló, solo me mira de lejos y pasé nomás, porque yo iba a la carrera, ya iba casi de noche. ¿Qué pagaba? Entonces, ¿Qué pagaba yo? y espera, y ahora verás. Entonces yo a veces en ciertas ocasiones pasaba, a veces iba con un amigo, me decía, acompáñame, deja esto, a verlo de acá, vamos. Entonces yo sabía pasar por la casa de ella, pero ella no me hablaba, me miraba, después me escribía, me decía, yo te vi que pasaste con, sí, era yo, ¿por qué no me hablaste? No, me dice, tranquilo. Entonces así fue pasando, hasta que yo ya le dije, ya teníamos como más de un mes de lo que ya
yo ya le dije que seamos novios, ella me aceptó que fuéramos novios. Entonces le digo, mira, yo quiero formalizar las cosas contigo, yo quiero hablar con tu mamá. Tan rápido, weón. Sí, yo, es que, o sea, lo que pasa es que, como te digo, yo no soy de la persona de que para que 2 o 3 meses con una persona que a veces sí, a veces no. O sea, me gusta la cosa clara, ¿ya? No importa el tiempo que dure, pero hablemos claro, Ah, ok, ¿ya? verdad. Entonces, de ahí ella me dice, pero mi mamá es media complicada. Digo, no, su mamá puede ser complicada, pero usted nomás, déjeme que yo vaya, que yo hablo con ella y según lo que ella diga y vemos qué pasa. Cosa que ella me dice que ya, porque entonces para eso ella me dice, pero el domingo vamos al culto, entonces vas y ahí vienes para allá. Le digo, no importa, voy y paso allá a conversar. Bueno, total que ya fui, hablé también con el padre de ella, ¿no? Entonces ya de ahí, para que me dieron luz verde, me dijeron, bueno, la cosa es que a la realidad no lo conocemos, pero entonces al trayecto el tiempo que conocerse y que lo que a mí me interesa, me dijo el papá, es que usted tome las cosas con seriedad con ella y que empiecen a casarse, que eso digo, no es casarme, sí, pero o sea, un poco más adelante, pero lo que yo quiero es formalizar las cosas, le digo. Y de ahí para qué, hasta ahorita, gracias a Dios, ya vamos para unos 5 meses que tenemos, ¿no? De relación y para qué, o sea, no me quejo, se ha portado bien, me ha tratado bien, a como sinceramente te digo, nunca pensé que una mujer podría llegar a tratarme. Es que Y a veces, has tenido dos, ¿no? Has tenido dos, ya, la de tu juventud y la de ahorita. claro, y escucha, y te cuento algo, yo había tenido ciertas parejas, no novias, y si en algún momento ella lo escucha no le va a afectar porque ella lo sabe y yo puedo contar la historia de muchas novias que haya tenido, pero mi corazón sinceramente se lo ganó ella. A veces decimos ella me robó el corazón, pero no, yo digo se lo ganó, porque no sé, no tengo cómo decir No de tienes que palabras para explicar. si tú me dices a mí que, ay, que se porta mal esto, lo otro, no. O sea, yo llego a su casa de ella se preocupa si comí, o antes de ir a su casa me pregunta, ¿ya comiste? No, no comí, entonces ven a comer. A veces tengo la ropa sucia, ando medio cansado, trae la ropa, te la lavo, o sea, ¿Y cuántos años tiene ella? mande. Bueno, ella tiene 18 ya. Tienes hasta cuna, pues. No, entonces, así pasa, así pasa. Hay un dicho, ¿no? O sea, no nos vamos a ir exactamente por los dichos, pero hay un dicho que dice que para El amor no tiene edad. no, sí, entonces, como yo te digo, Yo te preso por y mi te hija. recalco, ¿no? Te recalco anteriormente lo que te dije antes, para mí lo que vale es el pensamiento, el pensar de la persona. Y ella, para ser muchacha, diciéndolo así, pues ella tiene un buen pensamiento. Ella piensa en el futuro, no como otras mujeres o muchachas que a veces, porque son muchachas, piensan que en el baile o en comprar solo ropa y que esto y lo otro, no. Ella piensa en un futuro. A veces yo hago esto. Una vez lo hice para ver qué decía ella. Voy y compro, no me acuerdo qué era, pero algo compré que valía, por decir, si hay de dos, compré de $5. Sí, con una ropa. No me acuerdo qué era, pero algo era que compré que estaba caro y lo llevo. Y ella me dice, ¿cuánto te valió? Le digo, me valió $5. ¿Por qué no compraste el de dos mejor y con otros tres comprabas otra cosa? Entonces ahí Te tuvo que volvió ver eso. la mentalidad. Entonces, algo que me gusta y lo comparto, ella no acepta que yo solo le compre a ella. 50 y 50. Si yo llevo algo y le digo, ten, toma, ella me lo recibe, pero cuando ella se entera de que yo no compré, ya no le gusta. O sea, ya le gusta que le compre a ella, pero que también me compre para mí. Ah, ya, Lo que quizás Usted- normalmente no se ve. Escuche, que tiene hablar también. Facebook, a Vicente le dio una ganguita. Una buena novia Facebook. Sí, Por podemos decir Facebook. así. Ajá, ¿para qué? O sea, le doy gracias a Dios. Dele la gracia a Facebook, que le dio su novio a usted. No, gracias a Dios. Está bien, primero Dios, pero Que, también a Facebook. gracias a Dios que permitió que por Facebook me encontrara esa buena mujer. A una más le puse una cosa en Facebook. Nada. ¿Cómo? Sí, mira. Entonces, así pasó. Y ahí gracias a Dios, pues lo que sí le pido es que me dé sabiduría, porque tú sabes, tú puedes ser un hombre responsable, puedes tratar bien, puedes ser cariñoso, pero nunca vas a ser perfecto. En una relación, ya que tú tienes una relación, quiero escuchar esto de ti, para que tú me dices.
En una relación, ¿qué es lo más importante? Lo más importante, Tu criterio tuyo, tu criterio lo que tú Ya. escuches en la otra gente, tu No, criterio no. por lo que tú has vivido con tu pareja. tranquilo, yo te voy a hablar de lo mío porque yo no te puedo hablar de lo de otro. Por eso te estoy diciendo. Tengo que hablarte de lo que yo he vivido, o sea, yo tengo que garantizarte lo que yo he usado. Ya. Ya. Entonces, sucede que, aparte de Dios, porque tú sabes que de todos modos con errores e imperfecciones siempre tiene que ir Dios por delante, pero aparte de Dios, lo más importante es dejar a un lado el orgullo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la relación va a haber problemas. ¿Ya? Como dicen los dominicanos, va a haber lucha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Quizá tú llegaste del trabajo, un ejemplo, ya te digo, o algo más sencillo, ya. Tú le escribes a tu novia, oye, mi amor, ¿cómo estás? Ya. Y ella te dice bien. Y quizá ella te dice algo, alguna palabra como para hacerte reír o para llamar tu atención y a ti no te gustó. Entonces tú te enojas. Y entonces le dices, no, no, no me gustó. Y ella, pero no, y ya bueno. La cosa es que a muchas ocasiones nosotros, porque la razón la tengo yo, nos enojamos y la otra persona vuelta se enoja al ver que tú por algo mínimo te enojaste y no te das cuenta que fue una broma, una pequeña broma. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se enoja esa persona, te enojas tú y va ahora que viene el orgullo. Entonces, ella fue la que falló, yo no le voy a hablar, ella que tiene que hablarme. Y entonces hay mucho que pasa en semana, 2, 3 semanas. En cambio, yo soy diferente, o sea, yo tengo mi pareja. Y yo media hora que ya no hablamos, yo no... La busca, te escribe. Sí, me siento raro. Sea que falló ella o fallé yo, eso a mí no me importa. O sea, yo en el trayecto de que pasa el problema, pasó. Pero ya después así falló ella, no me interesa, yo le escribo, la llamo, o si no me contesta, le llego a la casa. Porque, o sea, yo trato de que las cosas estén bien. Porque, o sea, yo me doy cuenta de algo y miré un video y me impactó mucho un día. Que discute una pareja y él sale y en lo que va pasando en la calle un carro lo mata. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que la persona, la chica, ella se mete al cuarto y no se da cuenta del accidente. ¿Ya? Y entonces habían discutido. Pero el chico muere. Entonces ella al rato escucha que alguien camina en la casa y sale. Y entonces... El alma. Sí, pero o sea, ella hace cuenta de como, o sea, es como que llegues tú y tú no estás, ¿me entiendes? Podemos decir que el alma ya. Y entonces sucede que ella ve, o sea, que está la gorra de él ahí, que las llaves están en la mesa, pero solo es algo ilusionario, rápido. Entonces ella le habla y lo busca en el cuarto, en el baño, nada. Y cuando está ratito el teléfono, fulano, sí, yo soy la esposa, ya, falleció. Y ella llora. Entonces, imagínate, se muere él y que muere en discusión, ¿me entiendes? Disgustado. Entonces, y la causa por la que él muere es porque discuten y él sale. Porque yo te digo algo, por lo general siempre los hombres cuando discutimos con nuestra pareja salimos como que a buscar despejar la mente. Y mira, él encontró la muerte, o sea, y de morir no, el problema no es la muerte, sino que se va con ese disgusto en la pareja y ella se lloraba. Entonces yo digo, bueno, de morir vamos a morir todos, pero si pasa un asunto, o sea, hay que arreglarlo, ¿me entiendes? Dime cinco ventajas y cinco ventajas y no ventajas de una relación. Bueno, si hablamos de un amor verdadero, de algo sincero, desventajas no habrán que se diga, porque mira, cuando tú quieres a alguien, tú puedes estar lo más descansado, pero siempre vas a tener ganas y energías para estar o buscar a esa persona. Claro. Ya, ahora, tú puedes estar chido, te lo digo por experiencia, y esa persona te dice, quiero un dulce, yo quiero una papa, quiero esto y lo otro. Tú no le vas a decir, es que solo tengo $2, $1. Tú le vas a decir, ya, tú le vas a llevar lo que te pidió tu pareja, pero ella nunca va a saber que era lo único que tú tenías. Dios se da cuenta, disculpa que te interrumpa, Dios se da cuenta de aquello. Y hablando en el transcurso del tiempo, entre tus actos de amor, eso va notado, ¿no?
en el círculo de la vida. Entonces, ella se va a dar cuenta de que tú le cumpliste con algo que ella te pidió, pero en ti está la satisfacción que con lo último que tenía. Ahí te feliz. ¿Me entiendes? Tienes tu novia, me alegro. Yo estoy Muchas loco gracias. ya, soltero. Yo estoy vivo soltero yo. Estás con tu relación, estás bien, estás estable, ¿no? Ya Dios te ha Sí, dado gracias a Dios. una mujer muy bonita, no la conozco, pero si tú la describes así, te creo que tú eres serio. ¿Has pensado en ser infiel a tu relación? Oye, mira, yo te digo algo. No, sinceramente no. Ya te La explico verdad, la el porqué. verdad, la verdad. No, sí, mira, ya te explico el porqué. Cuando tú ya comiste, te llenaste, ¿para qué quieres más comida? Tú ya estás lleno. O sea, primero tenías hambre, fuiste, comiste, suficiente, saciaste tu necesidad, ya estás lleno, ¿para qué más comida? Entonces, no te va a entrar más. Y te quedas vacío. No, es que, o sea, estamos hablando de que comiste. Entonces, mira, eh, persona perfecta no hay. Claro. Mujer perfecta, hombre perfecto no existe. Eso que la esposa perfecta, que matrimonio perfecto, nada, nada es perfecto. El único perfecto es Dios. Ahora, personas ideales y claves en la vida sí existen. Entonces, mira, yo para qué, yo te soy sincero, como te estaba contando, yo he tenido pareja anteriormente, ha habido el desinterés, el desamor, aún uno dando y aportando, que yo sea lo que tú me entiendes, hablando económicamente y también emocionalmente, amorosamente. Entonces, sucede que, como te digo, con esta mujer, o sea, yo no tengo nada que hacer o decir, como decir, que dar una queja, ¿me entiendes? O sea, ve otra mujer, pero no te da para no, nadie. porque con la que tengo, Está tranquilo. o sea, llena, primero cumple mis expectativas y en segundo llena, tiene los requisitos necesarios para yo poder conectar con ella, ¿me entiendes? Y algo que tiene y que, o sea, yo le doy gracias a Dios porque esa mujer hace aguantarme porque muchas veces soy insoportable. No, claro, o sea, que uno tiene que decir, no es eso. La Sino cosa, que sí. a veces, como te digo, algo no me gusta y me azaro rapidito y ella hace como que sí, no. Y al rato... Es que ella es cristiana. O sea, no tanto por eso, te digo. No tanto por eso. Porque tú te das cuenta cuando la persona actúa cristianamente y te das cuenta cuando la persona actúa humanamente, ¿me entiendes? Carnalmente, o sea, normal. Ya, pero, o sea, ella así, a mis arranques de enojo que a veces tengo, le reclamo cosas, no me queda mirando, a veces se ríe, esto y lo otro, y se va por ahí. Es que ella ya te sabe sobrellevar, papá. Ya eso, entonces otra mujer no lo va a hacer. No, pues. Entonces, ¿qué tú te das cuenta? O sea, no es que vas a, como te digo, abusar, ¿no? Pero te das cuenta que con esa persona puedes conectar. Claro. ¿Por qué? Porque tú te enojas en el ratito, falla, pero esa persona, falles o no falles, siempre está contigo. Tengas dinero o no tengas dinero, Claro. está ahí. Entonces, quizás a veces te vino un arranque emocional, te acordaste que se te murió tu mamá y te lloraste, te hace falta algo, o te sientes frustrado porque chuzo tengo que conseguir esto de acá, necesito esto, hoy en el trabajo no me fue bien, tuve un día malo, un día pesado, o sea, y en esa persona tú encuentras descanso, quizás un abrazo. Alguien que te haya inspirado o motivado. Bueno, han habido muchas personas en la realidad. Han habido muchas personas, a veces amigos cotidianos por ahí de barrio o de trabajo, o quizás algún profesor por ahí, o algún familiar mío. Entonces, de haber muchas personas han habido, pero como te digo, eh, mi papá trabajó mi carácter. ¿Ya? Desde que yo era muchacho, él me enseñó a ser guerrero. Él me decía siempre que no tenía que yo rendirme, que si no me salía bien a la primera, a la segunda, y que total diera hasta que me salieran las cosas bien. Entonces, para mí han habido muchas personas que me han motivado, pero aunque mi papá ya no cuenta entre nosotros, pero siempre lo llevo presente. Él siempre me motivó, él siempre me daba esos consejos de anda, dale con toda, esfuérzate, no desmayes, si no puedes de alguna manera, puedes con Busca otra. la otra. Sí, entonces, y lo que él siempre prácticamente me dejó, mi papá, por decirlo así, como una tarea. Él me dijo que lo que él no había podido hacer lo hiciera, entonces lo que mi papá no pudo fue
mantener unida a su familia. Ya hablamos de tu vida personal, de tu padre, te abandonaron, tu novia. Ahora vamos a hablar un poquito de los caminos del Señor. Escúchame. ¿Cómo llegaste a convertirte a Cristo? ¿Qué te motivó? ¿Qué te dio? ¿Te predicaron? ¿O Dios trató contigo? Como dicen muchos predicadores, genuinamente, o Él te habló y tú fuiste sola a la iglesia. No, mira, la palabra dice que el creer de la persona viene por el oír, ¿no? Y el oír viene por la palabra de Dios, entonces habla claramente de una predicación. Entonces fue predicado, ¿no? Me predicaron a mí, o sea, yo antes escuchaba la palabra, normalmente me llevan a la iglesia, aquí, a la iglesia al movimiento, pero solo me llevaban, ¿no? Pero tú sabes que a lo que a Dios le interesa y con lo que a Dios le cuenta es cuando tú decides por tu voluntad propia. Entonces ya yo tengo, ya tenía unos 19 años aproximado cuando yo ya conozco la palabra del Señor y llega una pastora a predicar allá donde vivía en la Concordia. Y yo conocí la palabra y a ella decidí arreglar mi vida con Cristo, como comúnmente se le llama. Entonces ya tomé la decisión de yo empezar a servir a Dios. Entonces para esto yo ya empecé a buscar más de Dios, fui y me bauticé. Ya después que me bauticé, como no tenía compromiso ni nada, entonces me bautizo y empiezo a servir como los líderes y todo, normalmente en grupo. Y por lo general pues, o sea, no sé, pero siempre como que me ha perseguido ese liderar. ¿Ya? Entonces yo era líder, pero o sea, después de mí, o sea, ¿cómo te explico? Yo estaba al mando de la pastora, ¿Ya? ya, pero a mi mando habían otros hermanos que, por ejemplo, yo les decía, varón, mire, haga el favor. Tampoco no es que porque tú eres cristiano vas a decir, anda, no, siempre con el respeto. Claro. Sí, entonces le decía, varón, mire, váyase con tal varón allí, predíquele a tal persona, y yo iba también a mí. Tú eras líder. Tú eras Claro, líder. sí, yo lideraba. Y entonces me mandaba, digamos, la pastora me decía, mire, sabe que vaya a tal obra a ver cómo está. Yo me iba solo acompañado con los hermanos a mirar cómo estaba la obra y todo lo demás y predicando la palabra. En ese tiempo también trabajaba arriba, cuando yo te digo en el Onsole, así limpiando hectáreas, así, en cacao, agricultura, lo que hubiera. Sí, entonces ya de ahí yo ya empecé a buscar más al Señor, sirviendo, así predicando, una cosa y la otra. Pero para eso fue eso, antes de irme a Cuenca. Ajá. ¿Y cómo fue tu intimidad con Dios? No, ¿Profunda, mira, media? para que fue un trato de Dios conmigo profundo, porque como te explico, llegué a conocer cosas que nunca pensé que yo conocería y que había gente que tenía tiempo en el Evangelio y que muchos decían yo quisiera tener ese privilegio. De Vicente. Sí, o sea, de que yo, o sea, yo me decían, no es que le envidio, hermano, así, pero yo quisiera. Y pastores que tienen tiempo sirviendo a Dios y no hayan podido, tenido la oportunidad de que Dios tratara con ellos a como trató conmigo. Entonces, si tú me preguntas ahora, tal vez, ¿cómo está tu vida espiritual con Dios? No puedo mentirte. Y bueno, en realidad podría yo mentirte, pero a Dios no. Y la palabra dice que a Dios no podemos engañar. Y si estamos hablando de algo serio, tampoco puedo venir a mentirte acá. Quizá ahora esté un poco medio flojo, ¿no? Quizás por el trabajo y también por lo que cuando recién llegué aquí al pueblo, o sea, pueden haber muchas iglesias, pero debe haber una en la que Dios te use. Claro. Entonces, en eso estaba, ¿no? Ahorita, gracias a Dios, ya me he permitido conseguir una iglesia donde pueda congregarme y en la que ya estoy formalizando mi vida espiritual. Tampoco es que me creo un derrotado, ¿me comprendes? Entonces, sí, me hubo un poco mi vida espiritual en cierto tiempo, pero con la ayuda del Señor, pues, estamos avanzando. Pero de que Dios trató conmigo, he tenido mucha experiencia que Dios, el mismísimo Dios, ha tratado conmigo y me ha hecho conocer ciertos parámetros, o sea, en cuanto a la vida espiritual, de cómo se manejan ciertos demonios, de cómo son ciertos, como te explico, posesiones demoníacas en la persona, de manera de que la persona está gobernada por el diablo, los espíritus inmundos le hacen actuar, pero de una manera sutil, que tú crees que todo es normal. Entonces también llegué a aprender bastante sobre lo que es la demoniología y cosas así por el estilo. Así en ciertas ocasiones también tuve experiencia, conocí por varias ocasiones en el infierno ciertos segmentos. No, te iba a preguntar, déjame preguntarte. ¿Tuviste una revelación profunda del Espíritu Santo?
Claro, con el Espíritu Santo sí, o sea, es que mira, ya te explico, mira, yo empiezo a buscar a Dios en la Concordia, yo vivía ahí, pero o sea, mi tío tenía su casa y yo decido vivir aparte y hago un pequeño cuarto de 4x4, o sea, pequeño. Entonces de ahí me entraba la camita y por ahí ciertas cosas, ropita. Entonces yo de día me levantaba a orar, todo. Y sucede que una madrugada, porque yo estaba todavía con el anhelo de estudiar, pero hasta hoy no lo hice por falta de economía. Entonces yo le decía, Señor, que tú quieres que yo estudie o que te sirva, le digo así. Y yo esa es mi oración casi por un mes. Y Dios no me decía nada. Entonces yo le digo, Señor, ¿tú quieres que te sirva o que estudie? Porque si va a estudiar, dime y yo me pongo a trabajar por ahí y me voy a buscar a estudiar. Pero si quieres que te sirva, trabajo, pero me quedo ahí. Y una madrugada me levanto normal. Pero como ya tenía días diciéndole, Le respondía. no me decía nada. Me levanto a orar. Pero, o sea, no me pongo a orar. Me levanto para orar y me siento en la cama primero. Y le digo, Espíritu Santo, gracias por un nuevo día. Voy a orar y voy así. Entonces, lo que yo me muevo para bajarme, para arrodillarme a orar. Entonces, en el filo de la cama yo siempre oraba. Y en lo que yo me muevo, escucho que me hacen así, o sea, las paredes eran de guadúa. Y me mueven así, como cuando tú vas pasando por donde hay rejilla y tú con la mano vas Sí, sí. ahí rascando la rejilla, me rascan la pared. Entonces yo me sorprendo, porque a esa hora, 4 de la mañana, no había gente despierta. Y entonces yo miro y nada, a lo primero como que me quise asustar, pero, o sea, en el ámbito espiritual, cuando tú es una presencia demoníaca, el cuerpo se te eriza o se te despeluca, como comúnmente decimos, y sientes un ambiente pesado, denso, frío, y te da miedo, sientes temor. Pero cuando es Dios, tú sientes una tranquilidad, como que sin nada, como que es algo normal. Entonces, pero yo me sorprendo porque, o sea, la puerta con mis propios ojos lo veo, porque yo ya prendí el foco, que está puesta la tranca a la puerta, y esa tranca se mueve y la abren de afuera. Y yo me sorprendo. Entonces yo digo, ¿qué pasa aquí? Y entonces yo, mi Espíritu Santo, yo digo, si es el diablo, que Jehová reprenda al diablo, digo yo así. Y si eres tú, Señor, manifiéstate. Esas palabras dije. Y si eres tú, pues Espíritu Santo, manifiéstate. Entonces, de ahí yo siento ese ambiente tranquilo, de paz. Entonces yo no sentí miedo, no sentí temor. Más bien me quedé sentado ahí, en la cama donde estaba. Y entonces ya veo que suben, porque tenía 3 escaloncitos para subir ahí. Subo los 3 escaloncitos ahí, la escalera. Se abre la puerta y ahora sí camino, normal. ¿Y qué te dije? Y cuando llega y se me sienta al lado, así como... El Espíritu Santo. Claro, y se me sienta al lado. Y siento, no vi, pero siento que me echan la mano. No lo vas a ver, el Espíritu Santo. Siento, no, pero en ciertas ocasiones se puede manifestar como una luz. O paloma, sí. O se le puede, como, o sea, una persona divina y no se le ve el rostro. Claro, no. Puede presentarse así, pero o sea, yo lo vi y el movimiento. Se sienta y me echa la mano acá y me dice, vine a responderte la pregunta que todos estos días me estaba haciendo. Entonces ahí me dice que quería que yo le sirviera y me dice, quiero que me sirvas con lo que del don que yo he puesto en ti, entonces y el ministerio que te he dado. Pero en el momento no me dijo cuál era el ministerio ni tampoco el don, pero luego lo pude descubrir. Entonces, ¿qué pasa? Que luego de eso ya Dios empezó a tratar conmigo directamente, o sea, me mandaba a mí razón, o sea, por decir mensaje con otra persona, pero básicamente de allí, o sea, trataba más conmigo, ¿me comprendes? ¿Sí? Porque hay muchas personas que te mandan a decir Dios un mensaje con otra persona, pero conmigo trataba la mayoría del tiempo directamente. Incluso a mí me utilizaba para darle mensajes a otras personas y para ayudarle. A veces a una persona que está en desobediencia, Dios le mandaba un mensaje conmigo. Esa persona en muchas ocasiones agarraban, se restauraban, me decían, varón, ayúdeme, mire qué quiero hacer. ¿Para qué? Mira, en el ámbito espiritual Dios me ha usado bastante en ese ámbito de que yo, para dar consejos, ayudar, varón, quiere
recuperar tu vida espiritual, sí, ya yo te voy a ayudar a orar o a ayunar de esa manera. Entonces, yo, nada, darle gracias a Dios por esas oportunidades y como te digo, darle para adelante, ¿no? Porque en la vida espiritual hay altos, hay bajos, Claro, como en la social, pero lo importante es no quedarte caído. Tú te puedes caer, pero lo importante es levantarte. Estabas bien, estabas predicando, Dios te mostraba sueños, visiones, revelaciones. Dices tú que eras un líder. Pero hay una parte en la Biblia que dice, el que está firme, mire que no, Caiga. ¿Qué te dio a ti por apartarte de la iglesia? No, mira, el problema céntrico de la persona, una de las que le, o sea, no es en todas, pero la mayoría de las historias de las personas es la falta de congregación. Si cuando tú ya dejas primero en tu casa, no lees la Biblia, cuando te descuidas de la oración y no congregas, lastimosamente tu vida espiritual va para abajo. Y eso pasó conmigo, o sea, me descuidé en mi vida espiritual, o sea, en la oración, la lectura de la palabra, y cuando ya llego a Cuenca, el hermano se va, deja un líder, pero vuelta, salía tarde yo del trabajo, o a veces el hermano no alcanzaba a hacer los cultos y hubo un desbalance ahí. Entonces, total, ya yo me desanimé. Entonces ya no congregué más. Y de allí ya va, de que menguo espiritualmente. Entonces ya yo también vi que espiritualmente allá no iba a poder levantarme y dije, mejor allá en la costa de cualquier manera. Y críticas, murmuraciones, ¿qué dijeron los hermanos de ti? Porque cuando tú te apartas de la iglesia, claro. me tienen como lo peor, ¿no? Sí, mira, muchas personas hablaron mal de mí. Desde Tu pastora, desde la iglesia en donde estaba. Entonces, o sea, yo soy claro, ninguno es perfecto. Cuando tú cometes un error, lo que yo puedo hacer, cristiano o no, es hacerte ver tu error. Claro. Yo no puedo hacer más de ahí. El que te puede juzgar es Dios. Si Él gusta hacerlo. Y ya. Y las personas son juzgadas conforme a la palabra. Ya. Entonces, de ahí sí, muchos hermanos críticas, murmuraciones, pero me sorprendieron unos. Muchos me sorprendieron. Que andaban contigo no, ahí. Sí, no me criticaron. Miguel, Y avance. a lo mucho que se los veía como que no entendía mucho la palabra o qué sé yo. Esas personas Mira, porque mira, dijeron, escúchame, discúlpame que te interrumpa. ¿Por qué las personas que supuestamente tienen más conocimiento que la palabra de Dios son más criticones? mira, lo que pasa es que las personas, la mayoría de las personas hoy en día, creemos que porque yo tengo un poquito más de conocimiento que ti, entonces ya soy más que ti. El dinero y el conocimiento no hacen más que nadie, delante de Dios todos somos iguales. Si tú te pones a analizar, para Dios, si tú robas 1.000.000 y le sacas 5 centavos, es lo mismo, estás robando. ¿Sí? Entonces, para Dios no es que de acá es rico, entonces le vamos a cobrar menos o más, no, allá delante de Dios, allá no hay rico ni pobre, allá todos son iguales. Entonces, es humanamente, es un problema aquí de los seres humanos, que a veces creemos que porque yo tengo más conocimiento que ti, entonces yo te pisoteo, sí, o yo te condeno. No. Aquí el único que puede condenar es Dios, por medio de su palabra. Y ahí nosotros no somos quien para juzgar o para condenar al otro. Lo que sí tenemos es el deber y la obligación de hacerle ver a la persona, ¿sí?, lo malo que está haciendo. Pero de ahí yo no puedo ir más allá. Entonces, si tú caes en pecado, yo no puedo ir a hablar mal de ti a otro o decirle, no, tú eres un hijo del diablo o qué sé yo, no. O tú eres el diablo o algo por el estilo, no. ¿Por qué? La mayoría de la gente hoy en día lo que ha hecho el Evangelio lo ha modernizado y hoy en día, o sea, no se ve una iglesia cristiana unida. Sí, y no tanto unida, sino con un evangelio verdadero, ¿sí? Andan a la hipocresía. Andamos a la hipocresía. Sí, y en muchas ocasiones se ve que han vuelto la doctrina, la han vuelto una religiosidad. O sea, son religiosos. Y el religioso hace las cosas por costumbre, más no por cambio. Entonces voy a la iglesia porque toca, más no porque mi voluntad quiero ir. Claro. ¿Me entiendes? Entonces voy a ayunar porque toca ir al ayuno. Pero no es porque tú tienes fe en que el ayuno va a cambiar tu vida o te va a ayudar a solucionar un problema.
¿Te consideras tú hombre de ayuno y de oración? ¿Te consideras en tu tiempo hombre de ayuno y de oración? Sí, sí lo hacía. Fiel. Ahí, Sí. tú fue tú ahí. Lo único, como te digo, o sea, mengué, ¿cierto? Pero las mismas ganas de avanzar siguen. Sí, ahorita ya como que quiera estoy nivelándome un poco en cuanto en el trabajo, entonces salgo a buena hora, sino que a veces se pone un poco peligroso, ¿no? Claro. O sea, por el sector en donde está ubicada la iglesia en donde yo congrego, pero de ahí siempre sé estar yendo así, más que todos los fines de semana. Pero el asunto es nomás que Dios me ayude a estabilizarme espiritualmente y como agarro normalmente. En muchas ocasiones, disculpa que te interrumpa, en mi tiempo no antiguo que estuve sirviendo a Dios, en muchas ocasiones nos tocó, bueno, la gloria es para Dios, tratar endemoniados. En muchas ocasiones los desahuciaban de por allá, de que no, aquí no, y tocaban, pero lo llevaban para allá y uno tenía que demostrar lo que Dios había puesto en uno. Entonces, no puedo decir yo que yo era el que oficialmente estaba ahí en la liberación, no participaba, ¿no? Ayudaba. Y tú sabes de que de todas maneras es algo que glorifica a Dios y algo memorable, que notable que se puede hablar por lo que tú puedes estar ahí. Y el demonio, si tú estás mal, él te dice, tú estás mal, te avergüenza. Entonces nunca sucedió. Fíjate la base, Sí. tú perdiste el primer amor, diga. Hay que ser realista, Claro. lo perdiste el primer amor. Lógico. Espérate. Cuando uno pierde el primer amor, uno pierde la presencia, pierde la canidad de la iglesia. Esto pasó con usted, perdió el primer amor. Diga. O sea, claro, lógico. O sea, una persona cuando, desde que ya no llevó su vida espiritual normal como la está llevando, como a Dios le gusta, perdió el primer amor. Así siga yendo a la iglesia. Hay mucha gente que está yendo a la iglesia, que aún anda por ahí en la calle predicando, que está ayunando, que está vigilando, pero ya perdió el primer amor. ¿Qué te iba a decir? ¿Sí? Cuando tú estuviste en la iglesia, tuvo alguna enamoradita por ahí evangélica, ¿no? Que estaba O atrás sea, tuyo. sí. Pero escúcheme. Cuando ustedes son líderes, lo que más tienen son mujeres atrás de ustedes. Sí, es que mira, ese era un problema que yo veía. De que, mira, yo era líder, soltero, y entonces andaban otros dos hermanos más conmigo. Ya, igual, solteros también eran líderes como yo, pero o sea, ellos prácticamente en ciertas ocasiones eh, más me daban como un poco más de autoridad a mí. Pero igual ellos andaban conmigo, yo nunca los menospreciaba, yo los trataba igual y yo decía nosotros, o sea, siempre trataba de involucrarnos a todos, no que solamente yo y ustedes no. Ya, pero el punto es de que estábamos solteros y nosotros, o sea, el cristiano soltero lo que siempre va a tener miedo, hombre, mujer, temeroso a Dios, es miedo a la fornicación. ¿Sí? Entonces, nunca va a faltar una muchacha que por ahí sea cristiana o entre comillas, ¿no? Porque cristiana verdadera no te va a parecer así como para llevarte al pecado. O mundana que te va a decir, ay hermano, no, que usted es bonito, que usted es guapo, o quizás tú estás por ahí recibiendo aire en algún lugar y pase, te aparece por ahí haciéndote conversa. Eso puede pasar. Ya, y a mí me sucedió en varias ocasiones, gracias a Dios, nunca pasó a ningún pecado. Mayor. Sí, no, nunca, simplemente me hacía conversa, qué sé yo, yo trataba de evadirle usando sabiduría, pero el punto es que es un poco complicado, sí. O sea, hay que tener bastante valentía para ser líder, soltero, joven, hasta de esperar el momento de que pueda casarte. Hay una parte en la Biblia que quiero que tú me la expliques un pedazo. Ya. No. Para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué tú piensas de esa partecita? Sí, Yo sé que te estás apartado, pero una reflexión. sí, no, mira, yo te digo algo, o sea, yo no es que estoy apartado, estaba así. Entonces lo que yo hice lo normal, no me reconcilié y lo que estoy es como quien diga avanzando a poco, ¿me Poco a entiendes? poco, claro. Sí, integrándome, ya. Entonces, pero mira, esa frase la dice Pablo, ya casi que hay una parte también en la que habla Pablo y dice que ha peleado la buena batalla. De la fe. Sí, entonces sucede que Pablo, cuando dice para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, él lo que estaba hablando era de que él se había enfrascado en llevar su vida, o sea, vivir para Dios. Para mí el vivir es Cristo, o sea, es que mientras yo viva... Se sacaba el aunado y ponía a Cristo en el Sí, centro. o sea, y que su vida de él,
iba a ser para agradarle a Dios. Para mí el vivir es Cristo. O sea, que mientras yo viva, es Cristo el que tiene que ser glorificado y ser visto en mí. Nosotros cuando somos cristianos, verdaderos que nos consideremos, nosotros tenemos que hacer que la gente no nos vea a nosotros, sino que vea a Cristo en nosotros. Eso. Entonces, eso es lo que él hablaba. Si tú te pones a ver, a leer la historia de Pablo, cuando ya Dios lo toma a Pablo, Pablo vive para Cristo. ¿Sí? Y todo lo que hace igual casi que a Cristo. Él andaba con sus discípulos, o sea... Por eso que Pablo decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Claro, ¿por qué? Porque él trataba de imitarlo a Dios, a Cristo, ¿no? Al Cristo que murió en la cruz del Calvario, él predicaba lo que también predicaba Cristo. Cristo trataba de que la gente, ¿cómo te digo?, se uniera a ese evangelio de paz, a ese evangelio de salvación. Y eso es lo que hacía Pablo también, sí, Pedro, es lo que hacía los demás apóstoles que quedaron, también Felipe, sí, todos los que quedaron después, que ya Cristo muere. Entonces, esos 11 que quedan, más otros, porque si nos damos cuenta, Pablo no era parte de 11, ¿ya? Entonces también Felipe y Esteban fueron renacientes, predicadores de la palabra, que también ellos buscaban llevar una vida agradable a Dios. Entonces mira, ahora cuando dice el morir es ganancia, o sea, si tú te das cuenta, hablando de la legalidad, para un cristiano, mejor le es morir que vivir aquí. Porque, o sea, tú le estás agradando a Dios. Aquí, mientras estemos en esta tierra, por muy bien que estemos, vamos a vivir en una cuerda floja, peligrando a pecar, expuestos a la muerte espiritual. Pero si ya estamos muertos, estamos seguros. Escúchame esto. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, diga, y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya, yo soy evangélico y yo estoy mal con Dios y muero, ¿es ganancia o es pérdida? No, pues, es que, por eso mira, él está diciendo para mí el vivir es Cristo. O sea, él está viviendo conforme a Cristo. Entonces, todo aquel que vive conforme a Cristo, cuando muere, es ganancia. Pero si está viviendo conforme a la voluntad del hombre y no a la voluntad de Cristo, entonces es pérdida el morir. A esa persona mejor le vale vivir para arreglar su problema, porque muerto ya no tiene cómo solucionarlo. Yo tengo una duda. Y con ello he terminado porque creo que no se me va a pagar. Yeah. Hay una parte en la Biblia que dice que los frutos son amor, gozo, paciencia, bondad, benignidad y etcétera. Mansedumbre. Pero ¿por qué muchos cristianos dicen? Sí, exactamente. Pero ¿por qué muchos evangélicos dicen que los frutos es predicar la palabra de Dios? No. Y cuando tú no predicas, te dicen tú no estás dando frutos, pero tú eres humilde y estás dando frutos, porque la humildad da frutos, porque la humildad son los valores también. Sí. Mira, es que hay cosas que a veces nosotros la malinterpretamos o la confundimos. Pero la Biblia es clara. Y nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé espíritu de discernimiento para poder discernir la palabra y entender lo que pasa y saber qué es lo que vamos a decir. Entonces mira, si la Biblia sí habla, la palabra habla y dice de los frutos del Espíritu, ya, el fruto del Espíritu es fe, mansedumbre, benignidad, bondad, paciencia, gozo, sí, templanza, sí, amor. Pero está diciendo frutos del Espíritu. Ahora tienen que haber mis frutos míos. Y uno de mis frutos es el predicar la palabra. Aunque ese no es el primero. El primer fruto que la persona tiene que tener es el fruto del arrepentimiento. ¿Me entiendes? Cuando tú estás arrepentido, tú te humillas delante de Dios. Claro. El humillarte es un fruto de arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que enumeramos anteriormente, la fe, la mansedumbre, esos frutos del Espíritu. Pero Dios necesita frutos míos, como cristiano, como hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, ahí sí entra el predicar la palabra. En llevar... Ese es un talento, ese es un talento. Claro, o sea, es que mira... Es un fruto, también es un fruto. No, pero es que conocimiento nomás, pero escuchen. Hay gente que tiene conocimiento y es el diablo. Claro,
No, no es lo mismo que el fruto. Es porque que mira, si usted tiene los frutos, que el amor, los gozo, usted no lo va a hacer. sí, pero escucha esto lo que te voy a decir. El Señor es claro en su palabra. Mira, cuando van los discípulos o los apóstoles y le dicen a Jesús, mira, nosotros vimos, nos están predicando allá, pero eso no anda con nosotros. Y Cristo les dijo, si no está a contra de vosotros, prácticamente, no me recuerdo bien la frase que le dice, pero como diciéndole, después que no está contra de usted, esté tranquilo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la Biblia habla del trigo y la cizaña y los dos crían juntos. Entonces, en la iglesia cristiana va a haber fieles cristianos, verdaderos, consagrados a Dios. Y van a haber otros que van a andar entre la derecha y la izquierda. Esto lo diálogos una vez. ¿Ya? Entre la derecha y la izquierda. Ya, entre Dios o el Vicente, mundo. habla más rápido para que se me apague el teléfono, para despedirnos. Ya, listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que entonces Dios todo un tiempo va a respaldar su palabra. Claro. Así, si usted dice, un ejemplo, declara una palabra de sanidad sobre una persona, Dios puede obrar, porque usted está proclamando la palabra. Dios no está respaldando más que su palabra. Así usted anda más delante de Dios. Bueno, gracias a Vicente por la apertura. Gracias a la persona que va a ver este video. Entonces, Vicente, despídete de la cámara. Sí, un gusto también, un placer para mí haber podido pasar este pequeño momento aquí con mi amigo Justin Vivero y junto a ustedes amigos y amigas televidentes, esperando de que haya otra oportunidad de que podamos tener un espacio más también para compartir. De mi parte, muchas gracias y muchas bendiciones. Pasen bien. La próxima vez que hablemos con Vicente va a ser con Biblia en mano y sobre la palabra de Dios. Muchas gracias. Sí, porque me paga, Vicente.